Capítulo 2. La separación y la expiación, nombre de todo el capítulo. Estamos ya con el tema miedo y conflicto en la sección 6 de este capítulo. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control, mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, mientras que si así lo decides, mi asesoramiento puede dirigir todo lo que sí lo es. Yo no puedo controlar el miedo, pero este puede ser autocontrolado. Tu miedo me impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de la mente. Eso los pone fuera de mi control y te hace sentir personalmente responsable de ellos, lo cual es una obvia confusión de niveles. Yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. Tú no justificarías un comportamiento de mente por tu parte diciendo que no pudiste evitarlo. ¿Por qué entonces condonas pensamientos de mentes? Hay una confusión en esto que te convendría examinar detenidamente. Tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. La verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decisión. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad, otorgándole autonomía al comportamiento. Este lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se pueda producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Esa es la razón por la que te sientes responsable de ello. Tienes que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y eso es cuestión de que estés dispuesto a hacerlo. No necesitas orientación alguna, excepto a nivel mental. La corrección debe llevarse a cabo únicamente en el nivel en que es posible el cambio. El cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producir resultados. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. Cuando pides que se te libere del miedo, estás implicando que no lo es. En lugar de ello, deberías pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron. Esas condiciones que siempre entrañan el estar dispuesto a permanecer separado. A ese nivel, tú puedes evitarlo. Eres demasiado tolerante con las divagaciones de tu mente y condonas pasivamente sus creaciones falsas. El resultado particular no importa. Lo que importa es el error fundamental. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir algo, antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de que lo está, no tendrás miedo. El miedo es siempre un signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que deseas y lo que haces. Esta situación se presenta de dos maneras. Primera,
puedes elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o sucesivamente. Esto da lugar a un comportamiento conflictivo, lo cual te resulta intolerable, porque la parte de la mente que quiere hacer otra cosa se enfurece. Segunda, puedes comportarte de aquello a como crees que debes, mas sin querer hacerlo realmente. Esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo, lo cual da lugar a una situación en la que estás haciendo algo que realmente no quieres hacer. Esto suscita una sensación de coerción que normalmente produce furia y es muy probable que también dé lugar a proyecciones. Siempre que tienes miedo, es porque aún estás indeciso. Tu mente se encuentra, por lo tanto, y tu comportamiento inevitablemente se vuelve errático. La corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, mas no elimina el miedo. Es posible alcanzar un estado en el que dejas que yo guíe tu mente sin ningún esfuerzo consciente por tu parte, mas ello requiere un grado de buena voluntad que tú aún no posees. El Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estás dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución por tu parte. Hacer la voluntad de Dios no produce ninguna tensión una vez que reconoces que su voluntad es también tuya. La lección en este caso es muy sencilla, aunque muy fácil de pasar por alto. Voy por lo tanto a repetirla y te exhorto a que escuches atentamente. Solo tu mente puede producir miedo. Hace eso cada vez que está en conflicto con respecto a lo que quiere, lo cual inevitablemente produce tensión, ya que existen discrepancias entre lo que quiere y lo que hace al respecto. Eso solo puede corregirse aceptando un objetivo unificado. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos dentro del proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. El amor perfecto es la expiación. He subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. Has actuado sin amor al haber elegido sin amor. Esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo.
Sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que pueda uno darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas liberarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme, está continuamente creando. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. Prefieres creer que tus pensamientos no ejercer ninguna influencia real, porque de hecho tienes miedo de ellos. Y eso puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Pues bien, hemos terminado con la sección. Tremenda sección, maravillosa sección. Me encanta esta sección, miedo y conflicto. Vamos a ir viéndolo juntos, si te parece, y me acompañes. De antemano quiero comentar que este es un material de apoyo. La lectura que ofrezco es para ayudar precisamente a quienes por cuestiones visuales se les dificulta, porque pues de alguna manera la lectura tal cual como se lleva a cabo no está siendo distorsionada ni alterada. Y bueno, pues también es un material de comentar. No busco traducir esto como mi única verdad o como la verdad de esta traducción, abarcando, negando o tratando de hacerse con alguna distinción en especial. Simplemente aquí estoy. Esto es obviamente un manejo de querer entender y comprender un poco más. Quizá tú, cuando tengas esa oportunidad de hacer esta lectura, también surge en ti la comprensión absoluta, obvio, con la práctica del sentir, del contactar en tu meditación, en tu reflexión, los ejercicios de un curso de milagros. Un curso de milagros no es teórico, es práctico. Entonces, bueno, gracias por estar aquí, por participar de esto que pues no ha sido fácil, entablarse con el curso, dado de que estamos entregando todo este aprendizaje al Espíritu Santo, pues para poder recibir esa ayuda y sostenernos en una verdadera y completa entrega, sin lo que yo creo que sé. Bueno, pues vamos a comentar entonces, ¿qué te parece? Mira, para el párrafo 1, a mí se me explica que tener miedo parece que es algo involuntario y que no está bajo mi control. Sin embargo, me dice aquí, me veo con estos actos constructivos cuando yo de verdad deseo que esto suceda de una manera distinta, pero deben de ser involuntarios. Es decir, el control no lo pongo yo.
Controlar el miedo es querer cambiar comportamientos. Entonces, por eso es que específicamente veo mi control puede hacerse cargo de todo lo que no es importante, dice él. El Espíritu Santo se hace cargo, sí, pero si no estoy totalmente decidido a entregarlo, no puedo ser asesorada y tampoco puedo dejar de percibir ese miedo, porque ese miedo, al haber sido creado por mi propio pensamiento, ¿cómo podría ser que lo que haya creído que es sea destruido por una misma creencia que lo creó? Puede ser autocontrolado, pero dice, tu miedo me impide darte mi control. Entonces, hay presencia de miedo, entonces quiere decir que hay pensamientos corporales al nivel de la mente y obviamente esto los pone fuera del control. No puedo yo hacerlo personalmente, aunque pareciera ser que yo puedo responsabilizarme de ellos. Eso pues no, me produce una confusión. En el párrafo 2 dice que no fomenta la confusión de niveles, pero que debo, no obstante, elegir corregirlo. Y me dice como pregunta, ¿por qué entonces condono pensamientos dementes? Si no justifico un comportamiento demente por mi parte diciendo que no puedo evitarlo, entonces ¿por qué condono ese mismo pensamiento demente? Estoy condonando el pensamiento al decir es que no puedo evitar sentir miedo. Hay una confusión en esto que por eso nos invita a examinar concienzudamente. Dice que tal vez creo que soy responsable de lo que hago, pero que no de lo que pienso. Y esto es lo que muchas veces me ha llevado a creer que no tengo la menor idea por qué alguien afuera veo que me grita, me hace, me quita, o yo tengo que darle o tengo que devolverle, porque estoy comprometida a tener una relación de codependencia, por ejemplo, ¿no? Dice, tal vez creas que eres responsable de lo que haces, pero no de lo que piensas. Y me dice que la verdad es que soy responsable de lo que pienso porque solamente en ese nivel es donde puedo ejercer mi poder de decisión. Si me hago cargo y acepto que soy responsable de todo lo que pienso, entonces ahí estoy empezando con el primer paso. No me puedo separar de la verdad y no puedo otorgarle autonomía al comportamiento al grado de decir, este comportamiento pues no sé ni cómo ocurrió ni por qué me estoy parando de esta manera en esta situación. No puede ser así. Dice, el comportamiento lo controlo yo automáticamente tan pronto pongas tu pensamiento bajo mi dirección. Y dice que siempre que tenga miedo es la señal inequívoca de que estoy permitiéndole a mi mente crear falsedades y de que no estoy permitiendo que se me guíe. En el párrafo 3 dice que de nada sirve pensar que controlo los resultados de cualquier pensamiento falso donde se pueda producir una curación, porque al tener miedo es que he tomado una decisión equivocada. Y entonces dice que esa es la razón por la que yo me siento responsable de ello. Y es por eso que quiero cambiar, ¿no? Quiero cambiarlo, quiero mover esto, porque me siento responsable de haber tomado una decisión en contra de mí, tengo miedo de las consecuencias. Entonces dice, momento, tengo que cambiar de mentalidad, no de comportamiento. Y esta es la cuestión de la que me voy a valer para estar dispuesto. Solamente necesito
orientación a nivel mental y la corrección se lleva a cabo únicamente en el nivel en el que es posible cambiarlo. ¿Dónde es posible cambiarlo? Dice, el cambio no tiene ningún sentido en el nivel de los síntomas, donde no puede producir resultados. O sea, yo quiero cambiarlo a nivel externo, físico, y eso es lo que hace que yo no pueda dejar de producir esa percepción en miedo. Tengo que ir más allá, más a fondo. Entonces, deshacer el miedo es mi responsabilidad. Cuando pido que se me libere de él, estoy implicando que no lo es. En ese momento, al yo decir, toma esto, yo no lo voy a tomar como ilusión, solamente permíteme ver esto de otra manera. Aquí está el Espíritu Santo. Por eso dice que hay que pedir ayuda para cambiar las condiciones que lo suscitaron, nada más. Lo opuesto al amor es el miedo. Entonces, Espíritu Santo, quiero que me ayudes a cambiar las condiciones que han suscitado que yo me vea implicado en el miedo. Te pido ayuda para que me liberes de ello, porque esto no lo quiero tener como algo que sea real. Es muy claro, me encanta porque es muy claro. Dice, deshacer el miedo es mi responsabilidad, sí, siempre y cuando yo lo desee entregar como tal, sin quererlo resolver. Entonces dice que a este nivel es cuando puedo evitarlo. Pero me dice que soy demasiado tolerante con las divagaciones de mi mente y condono pasivamente sus creaciones falsas. Es el resultado particular, no importa. Dice, lo que importa es el error fundamental, porque la corrección es siempre la misma. O sea, no importa qué clase de miedo es el que yo perciba, que se manifieste, finalmente sigue siendo esa falsedad de miedo, ¿no? Condono pasivamente las creaciones falsas cuando yo digo, yo lo resuelvo. Ahorita yo veo que él originó y me las arreglo como yo creo que puedo. Dice, la corrección es siempre la misma y antes de decidir hacer algo, pregúntate si tu elección está de acuerdo. Y si sientes miedo, es signo de tensión, que hay un conflicto entre lo que deseo y en lo que hago. No estoy de acuerdo con esa petición o ese deseo verdadero. Entonces, esta situación me dice que se va a manifestar de dos maneras. Primero, puedo elegir hacer cosas conflictivas, ya sea simultánea o pasivamente, o sea, de inmediato entro en conflicto, o pasivamente, aparentemente, de que sí pasa esto y le voy dando consecución al otro hasta que llego al conflicto siempre, ¿no? Entonces dice, esto da lugar a un comportamiento conflictivo, y lo cual me resulta intolerante porque la parte de la mente que quiere hacer una cosa se enoja. No, empiezo a tener intolerancia ante eso. Pero ¿cómo es posible que ya me esté yo sintiendo mal? Pero ¿me acordaré acaso que comencé dándole lugar a un comportamiento conflictivo? ¿Me tuve o me pude ver y detener en el momento en el que ese comportamiento conflictivo fue simultáneo? ¿Fue un arranque? ¿Fue un impulso? Segundo, puedo comportarme de acuerdo a cómo creo que debo, más sin querer hacerlo realmente. O sea, lo estoy haciendo porque me han dicho que así tengo que hacerlo. Así he visto que lo hacen y no me cuestiono, voy y lo hago directamente. Dice, esto da lugar a un comportamiento congruente, pero conlleva a una gran tensión. En ambos casos, la mente y el comportamiento están en desacuerdo. Esto es lo que da lugar a una situación en la que estoy haciendo algo que realmente no quiero hacer. Pero además
dice que esto produce furia y da lugar a más proyecciones. Siempre que tengo miedo es porque aún estoy indeciso y mi mente se encuentra dividida en un comportamiento en el que no puedo evitar ser errática. Y entonces ahí la corrección a nivel de comportamiento puede cambiar el error del primer tipo al segundo, pero no va a eliminar el miedo. O sea, primero, dice del primero al segundo, o sea, puedo elegir hacer cosas conflictivas simultáneamente o sucesivamente, o bien puedo comportarme de acuerdo a lo que debería, sin querer hacerlo realmente. Entonces, me está diciendo aquí nuevamente, ¿no? El miedo me puede poner en un punto de indecisión, en un punto de sentirme errático, me puede poner en un punto de estar en la primera o en la segunda actitud de comportamiento y ninguna elimina el miedo. O sea, no porque yo ceda ante lo que creo que tengo miedo, ya estoy eliminando el miedo. Acceder al miedo con el miedo es ilusoriamente loco. Entonces, en el párrafo 6 me dice, es posible que alcance un estado en el que deje que yo guíe a mi mente sin ningún esfuerzo consciente de mi parte, pero requiere de un grado de buena voluntad. La pregunta es, ¿tengo ese grado de buena voluntad? ¿O aún no lo poseo? Porque sigo tratando con condescendencia y tolerancia esas situaciones que creo que yo puedo ver o resolver, creyendo que lo estoy haciendo frente al miedo. Una cosa muy sencilla que yo he visto es que mientras yo considere que puedo hacerlo con mi propia lógica y razonamiento, al quererme hacer frente a mí misma, pues es como estar jugando a ver quién gana. Y cuando yo estoy ignorando ese regalo que me han dado, dice, el Espíritu Santo no puede pedirte que hagas más de lo que estés dispuesto a hacer. La fuerza para hacer lo que Él te pide procede de una firme resolución de mi parte. Pues es hacer la voluntad de Dios y no puede producir ninguna tensión hacer la voluntad de Dios. Es muy fácil hacer esta elección, me dice. Entonces, exhortados estamos a que escuchemos atentamente que solo nuestra mente puede producir miedo. Y eso hace que cada vez más esté en conflicto con respecto a lo que quiero, que produce tensión y produce discrepancias entre lo que quiero y lo que estoy haciendo al respecto. Si quiero ser feliz, digo, quiero ser feliz, pero mis pensamientos son de temor y mi sentir obviamente está abandonado. Esto es lo que hace que haya discrepancias. Por eso dice que estas discrepancias solo pueden corregirse con un objeto unificado. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta. Fíjate, ese es el primer paso, darme cuenta de que todo este conflicto siempre es una expresión de miedo y me sugiere decirme a mí mismo que de alguna manera he de haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en mí. Y entonces a partir de ahí todo el proceso correctivo se reduce, no se hace algo laborioso, sostenido por días, por meses, semanas, se reduce a una serie de pasos. La expiación es el remedio y estos pasos se reducen de esta manera. Primero, reconocer
que lo que estoy experimentando es miedo. Segundo, darme cuenta que el miedo es una falta de amor. Tercero, que el único remedio para esa falta de amor, pues es el amor perfecto. Y cuarto, que el amor perfecto es la expiación. Nos dice que ha subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para con otro que también es digno. Y el reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Ser dignos de ser amados es lo mismo que da al otro lo que quiera recibir. Entonces, con mis cambios, no de comportamiento, sino de mentalidad, puedo comenzar a generar nuevas relaciones con los mismos participantes de la obra. Entonces, me dice que esto vaya a resultar obvio siempre que tenga miedo, porque he colocado a mí mismo, a mí misma, en una posición en la que necesito expiación. Pues adelante, ¿no? Actuar sin amor, elegir sin amor, es precisamente para lo cual se instituyó la expiación, para poder ella, la expiación, manejar este cambio, este milagro de percepción. De otra manera, mientras me limite a reconocer la necesidad del remedio, o sea, la expiación, pues seguiré teniendo miedo. Tan pronto como acepte el remedio, habré deshecho el miedo. Y así es como tiene lugar la verdadera curación. Luego generaliza que todo el mundo experimentamos miedo. Sin embargo, no se requerirá más que una pequeña dosis, mira, nada más es una pequeña dosis de recto pensar, para que yo me pueda dar cuenta de por qué se produce por falta de amor. Y luego me dice que somos muy pocos los que hemos apreciado el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente del todo el tiempo del poder de la mente. Si espero liberarme del miedo, hay algunas cosas que debo comprender y comprender plenamente. A ver, vamos a ver cuáles son. Bueno, pues primeramente que la mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Entonces va a obrar para cualquier elección que haga, estar en el miedo o estar en el amor. Luego dice, la mente es muy poderosa y nunca duerme. Está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia. Es difícil reconocer, la cual puede literalmente mover montañas. El poder de reconocer la combinación de pensar y crear. ¿Qué tal? Y por último, dice, a simple vista parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esta la verdadera razón de que no lo crea. Lo que pasa es que prefiero creer que mis pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia porque tengo miedo de ellos. Entonces todo este tiempo que he estado pensando en que esto pasa, o que me pasa, o que siento, lo hice yo, lo he creado yo, pues sí. Pero como no quiero hacerme responsable de que yo soy creadora de mis propios pensamientos, prefiero tenerles miedo. Y esto es lo que puede mitigar la conciencia de culpabilidad. Darme cuenta de ello. Pero dice, a costa de percibir a la mente como impotente, pues prefiero eso, sentirme culpable. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tener miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto.
No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Bueno, pues ¿qué tal la bomba, no? Exactamente, todo pensamiento produce forma en algún nivel. Por eso es que los pensamientos tienen que ser observados. Y una vez que yo en este curso he aprendido a saber cómo funciona el pensamiento egoico, el sistema erróneo del pensamiento egoico, entonces sí, voy a tener no miedo de mis pensamientos, sino más bien conciencia de darme cuenta que las creencias y todo lo que yo he generado pueden ser llevadas a la expiación, porque todo pensamiento produce forma en algún nivel. Te agradezco mucho la compañía. Gracias, amigos de YouTube, compañeros, los nuevos que van conociendo este material de un curso de milagros. Y bueno, pues también para los compañeros del grupo de estudios de Estados Unidos, también un abrazo inmenso. Gracias y hasta la próxima.